Esta noche en la Iglesia en Casa 364 vamos a hablar de lo que se llama consultar a Dios. ¿Qué es consultar a Dios? Y esto para mí es una conclusión maravillosa del tema. Entonces hoy se llama Consultando a Dios, la clave del éxito. ¿Cómo se llama la enseñanza? Consultando a Dios, la clave del éxito. Entonces David, por el camino duro, aprendió que todo lo que él hiciera tenía que comenzar a preguntarle primero a Dios. Y vimos en los capítulos anteriores de Primera de Samuel cómo él llega y encuentra Siclag destruida, encuentra que las mujeres han sido secuestradas y los niños por los amalecitas, y entonces él va y consulta a Dios, se fortalece en Dios, que ya vimos días pasados que es fortalecerse en Dios, y luego consulta a Dios. Hoy vamos a hablar de eso, consultar al Señor. Y devolvámonos a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, y vamos a ver este tema tan interesante. Vamos a hacer el recuento en el capítulo 30, el versículo 6. David está en un mal momento y dice Primera de Samuel 36. Y David se angustió mucho. Claro, cuando tienes problemas, cuando hay problemas, ¿cómo se siente la gente? Angustiada. Pero dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Cómo estaba todo el mundo? Amargado. Cuando la gente está amargada, obviamente quiere descargarse o desahogarse con alguien, que es lo que vimos en los niveles más altos de violencia en nuestro país. Había tanta amargura, tanto resentimiento, tanto odio, que la gente quería hacerse daño o hacerle daño a otros. Y luego dice, la gente hablaba de apedrearlo, ¿no? De matarlo. Y dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas. O sea, tenían razones, ¿no? Cada uno diciendo, es que se me llevaron mis hijos, se me llevaron mis hijas, mi mujer, por causa de David. Pero la clave está aquí. Yo espero que esto jamás se nos olvide. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Tomó fuerzas de dónde? De Dios. Nosotros no podemos en nuestra fuerza avanzar en este tiempo. Y luego dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Aquí yo noto un David que dijo, consultaré ¿a quién? A Dios. ¿Qué es consultar a Dios? Es preguntarle. Pregúntale a Dios todo. No es que Dios se canse de nosotros. Tenemos un concepto tan errado de Dios que por eso nos cuesta trabajo relacionarnos con Él, porque no lo conocemos realmente como Él es. Dios no se cansa de que le consultemos. Es más, yo prefiero consultarle todo a Dios que luego, después de no consultarle, cometer errores y venir ante el Señor y decirle, Señor, me equivoqué, ahora ¿cómo salgo de esta? Sin embargo, aunque así fuere, el Señor no te va a dejar. Si aún en este momento te encuentras en una situación dura por causa de no haber escuchado la voz de Dios, créeme que si le consultas a Él, Él te va a decir cómo hacer. Hace días atrás, un creyente que estaba un poco lejos de Dios, lejos de la presencia, me comentaba cómo había caído, digámoslo, a un nivel ya muy bajo espiritualmente, que estaba consultando brujos. Grave error, grave error. No consultes brujos jamás como creyente. No consultes a otras personas porque la gente se puede equivocar. No consultes qué dice las noticias o qué dice internet. Consulta a Jehová tu Dios. Y la palabra consultar es preguntar. Y sabe, cuando una persona consulta a Dios, es porque para esa persona es más importante la opinión de Dios que su propia opinión. Se lo voy a volver a decir. Cuando alguien consulta a Dios, es más importante para esa persona la opinión de Dios que su propia opinión. Y esto es una cosa maravillosa.
Cuando yo le pregunto a Dios, yo tengo que estar dispuesto a que Dios me diga algo que yo no quiero escuchar, pero que me hará bien. Consultar a Dios nos hará bien. No necesariamente Dios nos dirá lo que queremos escuchar. Ahora, consultar a Dios también parte de la base de mi confianza en Él. Si yo confío en Dios, yo no tengo problema en consultarle algo. ¿Por qué yo no le confío a Dios? No le consulto a Dios porque no confío lo suficiente en Él. Segundo, porque no quiero escuchar algo que seguramente Dios me va a decir. Pero si yo dejo a un lado de eso y le digo, Señor, lo que me tengas que decir. Y por otro lado digo, Señor, confío en que lo que me vas a decir es lo más conveniente para mí, todo va a funcionar. Hay cosas que yo le he dicho a Dios que yo quiero hacer y que Dios me ha dicho no. Pero Dios y me ha dicho no. Y luego me dice, ¿me estás consultando? Claro, te estoy consultando. Ok, entonces debo entender que consultar implica depender de Él, confiar en Él, saber que Él tiene toda la sabiduría y yo no, y saber que su opinión será más relevante en mi vida que lo que yo pueda pensar. De hecho, ese consultar a Dios en mi vida me ha librado de muchos errores, muchos. Y quiero confesarles, cosas que yo quería hacer, consulté y Dios me dijo no. Y eran cosas buenas, pero Dios me dijo no. Ah, pero Señor, pinta bien. No. Consúltale, Señor, hago ese negocio, pinta bien, Señor. Ese negocio se ve bueno, otras personas les ha ido bien, otras personas han prosperado, otras personas no necesariamente eso es lo que Dios quiere para ti. Cuando Dios me llamó a servirle, nosotros teníamos 2 locales. Trabajamos con mi esposa, éramos independientes y completábamos 14 años trabajando. Y cuando Dios me llamó a mí, yo tenía mucho apego a mi trabajo, 14 años, imagínense. Y entonces yo comencé a preguntarle a Dios, Señor, Dios me llama a servirle como pastor. Y yo comencé a decirle a Dios, Señor, déjame seguir con este trabajo. Déjame seguir, yo quiero seguir con este trabajo que me apasiona, que me gusta, que lo disfruto. Pero desde el primer momento en que comenzamos con la congregación Volviendo al Padre, yo sentí que Dios me dijo, no, te quiero tiempo completo en la iglesia. Y yo le decía a Dios, pero Dios, la iglesia no tiene cómo suplir mis gastos. De hecho, le quiero confesar que por lo menos un año largo o tal vez 2, del negocio tomábamos para suplir los gastos de la iglesia. Pero llegó un momento donde yo le preguntaba a Dios y Dios me dijo, no, te quiero tiempo completo. Le decía, Señor, no me siento preparado para vivir por fe. No me siento preparado para renunciar a este empleo, renunciar a nuestro trabajo, renunciar a lo que amamos. No me siento preparado, pero estaba consultando a Dios. Y sabe una cosa, a pesar de que mi opinión era importante, finalmente prevaleció la opinión ¿de quién? De Dios. Ese era el plan del Señor. No era como yo quería, no era como yo esperaba, no era como yo me lo imaginaba. Yo me imaginaba sirviendo en la obra y al tiempo con nuestro negocio que tanto esfuerzo nos costó por 14 años. Pero llega un punto donde cuando le consulto a Dios, tengo que obedecer lo que Dios me ha dicho si quiero avanzar. ¿Por qué mucha gente no ha avanzado? Porque consultan y no hacen. Eso es como ir al médico, que el médico te mande unos exámenes y luego llegar a la casa y no hacer nada de lo que el médico te pidió. No tomarte la medicina, no hacerte el tratamiento. Consultaste, te dieron una respuesta, sin embargo, no acataste lo que el médico te dijo. Entonces, consultar a Dios es una decisión personal que implica valorar más la opinión de Él que mi propia opinión. En ese orden de ideas, hay gente que consultó a Dios para hacer un negocio, Dios les dijo no y se metieron y fracasaron. Consultar a Dios para moverme de casa, Señor, me voy a vivir a otra parte. Señor, me muevo de este lugar.
Señor, viajo a otro lugar. Señor, me caso con esa persona. Señor, esa persona me conviene. Señor, entro a estudiar a ese lugar. Todo lo que vamos a decidir. Vuelvo y le digo, Dios no se va a cansar. Ay, qué fastidio, me estás preguntando. Todo lo que vamos a decidir, pasémoslo por la presencia del Señor. Consultémosle a Él. Y David aprendió esto por el camino del dolor. David aprendió perdiendo. ¿Cómo perdió David? Estando en la tierra de los filisteos, viendo quemar a Siclag, sus mujeres secuestradas, sus hijos secuestrados. En un mal momento, David aprendió el camino de consultar a Dios. Hay gente que lastimosamente aprenden a consultar a Dios en una condición lamentable, en una pérdida, fractura en su hogar, pérdida de los hijos, pérdida de la libertad, pérdida de la salud. Mire, seamos sabios y evitemos el dolor. ¿Cómo? Consultando. Así de sencillo. ¿Viajo o no viajo? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Voy o no voy? Lo que le pasó, por ejemplo, en el libro de Ruth, habla de Noemi. Noemi estaba en Belén se acaba el pan, se acaba la comida, Belén significa casa de pan, no hay comida en la tierra en general, y Noemí, su esposo, y sus hijos se van, Malón y Kelión, y se van para Moab, donde los moabitas. Una jugada difícil de hacer, salir de su tierra, irse a otra tierra, pero sin dirección. Allá muere el esposo de Noemi, mueren los dos hijos de Noemi. Lamentable. Hay cosas que a veces pasan porque nosotros no tomamos decisiones guiados por el Señor. Ahora, Proverbios capítulo 3, acompáñenme antes de estar acá en Primera de Samuel. Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante. Proverbios 3, 5. Dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate, confía en Dios de todo corazón. Si alguien en esta tierra quiere el bien para nosotros, yo le voy a decir quién es. No es su mamá ni su papá, no es su esposo ni su esposa. ¿Sabe quién quiere el bien para ustedes? Dios. Fíate en Jehová tu Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando yo lo reconozco en todos mis caminos, ¿qué es reconocer? Consultarlo. En todos mis caminos, en mi parte económica, en mi parte emocional, en mi parte espiritual, en mi parte como papá, en todos mis roles, cada uno. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué? Tus veredas, tus pasos. Cuando yo le digo, Señor, yo voy a hacer esto, ¿qué dices? Él va enderezando. No, hijo, por ahí no es la cosa. No, hijo, espera un momento. No, hijo, no vayas a invertir, no es un buen tiempo para invertir. O hijo, invierte, este es el momento para que lo hagas. El Señor tratará de manera individual con cada uno de nosotros, con cada uno. Muchas veces he querido hacer algo, Dios no me ha dejado, escucho la voz de Dios y entiendo que es por mi bien. Entiendo que de algo me libra el Señor, que no sé qué será, que de algo me guarda el Señor, que de algo me está protegiendo. Hay momentos donde yo literalmente siento que Dios como que me escondiera en una cueva y me mete en una cueva y estoy allí encerrado y estoy allí quieto y sé que no es buena la cueva, no me gusta la cueva, no me parece agradable estar allí quieto, no me parece, no lo veo como algo placentero, pero entiendo que por algo Dios a veces nos esconde. A veces Dios nos esconde, a veces Dios nos vuelve de nuevo a ser anónimos, a veces Dios hace que las cosas no funcionen para permitir otras cosas en nosotros. Y la palabra de Dios dice, no seas sabio en el versículo 7, en tu propia opinión. Yo puedo ser sabio en mi opinión. Creerme sabio. De hecho, nada más difícil que aconsejar a alguien que se cree sabio. Entonces uno le da un buen consejo y esa persona dice, ¿qué me va a decir si eso yo lo sé? ¿Qué me va a decir si yo tengo más experiencia, yo tengo más años, yo tengo más trayectoria? Eso no me va a pasar a mí. No te creas sabio en tu propia opinión.
Entre más conozco la Biblia, entre más puedo conocer un poquito a Dios, me doy cuenta que mi sabiduría no es nada. Por eso yo no necesito ser sabio en mi sabiduría, sino en la sabiduría ¿de quién? De Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Y luego dice allí mismo, teme a Jehová y apártate del mal. Porque mire lo que dice, cuando yo consulto a Dios y obedezco y soy sabio, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando consultamos a Dios, le quiero decir que el nivel de sufrimiento disminuye. Disminuye. Hay gente que hoy está sufriendo porque no consultó previamente a Dios. No lo consultó. Y se metieron en cosas, hicieron cosas, etcétera, etcétera. Y hoy están en un momento de angustia. Pero si ese es tu caso, la buena noticia es que como a David, Dios te va a sacar si te fortaleces en Él y si le consultas. Bueno, de aquí en adelante, Señor, voy a hacer esto mañana. ¿Qué piensas? Señor, voy a hablar con tal persona. ¿Qué piensas? Señor, ¿lo hago o no lo hago? Señor, voy a tomar ese local. ¿Lo hago o no lo hago? Señor, voy a estudiar esa carrera. Señor, ¿hago esa carrera que me llama la atención? ¿O tienes algo mejor para mí que todavía no lo tengo detectado? Consultar a Dios es cuestión de confianza. Ahora, David también, allí en 2 de Samuel, ya David ha aprendido una experiencia costosa. Y quiero hacer memoria de la reunión de hombres que tuvimos, muy buena la reunión de hombres que hemos estado teniendo nosotros. Y ahí tenemos un hermano que nos está hablando acerca de finanzas. Y precisamente lo tenemos a él allí porque lo conocí, cuando yo lo conocí a él, lo conocí con una deuda de 80 millones de pesos. Y he visto cómo sale de una deuda de 80 millones, luego queda en cero y luego comienza a avanzar. Pero también en ese tiempo hizo un emprendimiento, montó una empresa de lavado de autos a domicilio y consultó, digámoslo, a Dios en algunas cosas, en otras no. Y digámoslo de esta manera que él mismo reconoce ahora, él dice, Dios me puso a hacer una materia porque la inversión que él hizo también en el tema del lavado de autos fueron 80 millones y entonces él dice, ahora puedo reconocer que Dios me enseñó algo en una materia que me costó 80 millones de pesos. ¿Cuánto le costó aprender esa lección? 80 millones. Le costó 80 millones de pesos asistir a esa clase. Aprender a consultar a Dios, aprender a oír a Dios, aprender a moverse por el Señor. Hoy por hoy, le doy gracias al Señor, es una persona que Dios está prosperando bastante. Gloria a Dios, en medio de pandemia, en medio de paro, en medio de todo, ese hombre no hace sino ver la mano del Señor a favor de él económicamente porque aprendió. Aprendió a consultar al Señor. Y en 2 de Samuel capítulo 2, ayer nos quedamos que habían matado ya al rey Saúl. Saúl había muerto en una batalla contra los filisteos, la cual Dios no dejó que David estuviera. Y aquí David es otro. David dijo, ok, probé sin consultar a Dios. Probé tomando decisiones en mi sabiduría. Pensé que lo mejor era venirme pan de los filisteos. Pensé que lo mejor era una alianza con el rey Aquis. Pensé que hacerme loco era el camino. Pensé que exponer a mis hombres llevándolos a una batalla iba a congraciarme con ellos. David ya aprendió. Y nunca es tarde para aprender de las equivocaciones. Nunca es tarde para decir, no voy a perder más dinero, esto no me funcionó, me he dado cuenta que esta no es la forma, esta no es la manera, esta no es la crianza que yo tengo que tener con mis hijos, este no es el tipo de relación que debo tener con mi pareja. Nunca es tarde para aprender. Y aquí voy a encontrarme con un David ya renovado. 2 de Samuel capítulo 2, versículo 1. David es proclamado rey de Judá. Recuerde que Saúl acaba de morir. Después de esto, ya le dieron la noticia a David que murió, eso lo vimos ayer, que murió Saúl. Después de esto aconteció que David, y me fascina esto, subráyelo, consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Bueno, entonces ya ahora, ¿qué pasa con David? No se mueve sin primero, ¿qué? Preguntar.
Hoy le quiero decir en la Iglesia en Casa 364, pregúntele a su papá. Pregúntele a su Padre Eterno, papá, ¿voy o no voy? Y él está preguntando, ¿ya murió Saúl? Y a pesar de que sobre él había una palabra que sería rey, él ya aprendió, dice, y consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Subiré, iré? Y mire lo que Dios le contesta. Y Jehová le respondió, sube. Y entonces David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Bueno, permítame un momento, por favor. Y esto es un manjar. Él le pregunta al Señor una pregunta puntual. Ahora, nada más horrible cuando una persona le dice a uno, pastor, le voy a hacer una pregunta. Y comienza a darle vueltas y vueltas y vueltas. No, sea puntual, sea concreto, sea práctico. Sea práctico con Dios. Señor, ¿me caso o no me caso? Señor, ¿me conviene o no me conviene? ¿Hago el negocio o no hago el negocio? ¿Viajo o no viajo, Señor? ¿Me muevo de casa o no me muevo? Cosas concretas, o sea, concreto. Entonces él le dice, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Una palabra, sube. Y luego David se queda pensando, dice, ¿pero a cuál? Y el Señor le dice, a Hebrón. O sea, Dios es ¿qué? Puntual, pragmático. O sea, de una sola cosa. ¿A dónde subiré? A Hebrón. Ah, ok, listo. 2 respuestas a 2 preguntas. Versículo 2. David subió allá. Entonces, ¿qué característica tiene David ahora? Obediente. Y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que era mujer de Nabal de Carmel. Llevó David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con sus familias, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Él pide dirección, vaya. ¿Dónde voy? A Hebrón. Eso me fascina. Ah, Señor, yo estoy muy cansado, muy aburrido de vivir aquí en Cali, me voy para otra parte de Colombia. ¿Quieres que me vaya a vivir a otra parte de Colombia, Señor? Sí. ¿Dónde? Claro. ¿Dónde? Ah, Dios me dijo que me fuera y salgo con una palabra, sí, pero una palabra a la mitad. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora, David consultó a Jehová. Pero como los filisteos, recuerde que él vivió allá con ellos. Ahora David es rey, ahora dicen, vamos a matar a David. Pero David tiene la clave del éxito. Por eso esta palabra se llama consultar a Dios. Es la garantía o la clave del éxito. Entonces David ya es ungido como rey en Judá. Todavía no es ungido como rey en todo el reino. Ahora, ¿qué ocurre acá? Los filisteos dicen, este man hay que matarlo. Porque si antes odiábamos a Saúl y este que estuvo acá con nosotros haciéndose el loco, ahora es el rey, vamos a matarlo. Salte por favor del capítulo 2 al capítulo 5. Allí en 2 de Samuel. Dice, David derrota a los filisteos. Esto es impresionante y esto nos va a servir a nosotros el resto de la vida. Versículo 17. Oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, oyeron, ya es rey, ¿no? Subieron, subráyelo, todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. ¿Cuántos filisteos vinieron a buscarlo? Todos. Recuerde que los filisteos vienen de ganarle a Israel y de matar a su rey, o sea que vienen empoderados, vienen envalentonados, vienen convencidos, no, ya matamos a Saúl, ahora vamos por el otro. Este otro, eso es papita para el pollo, como decimos acá, esto es breve. Porque si matamos a Saúl, que fue rey por tantos años, este que apenas comenzó el reinado, lo matamos más rápido porque todavía no hay lealtad del pueblo hacia él. Es un rey recién colocado que todavía no tiene una estructura de reino fortalecida. Y mire lo impresionante. Entonces David escucha que ahora los filisteos vienen por su cabeza, vienen por él, y me fascina lo que sigue a continuación. Versículo 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Versículo 19. Esto es precioso, dice.
Entonces consultó David a Jehová diciendo, bueno, el David que era independiente, que tomaba sus decisiones solo, que se apoyaba en su propia sabiduría, en su propia prudencia, el que decía, no, yo no necesito que nadie me aconseje, yo no necesito preguntarle a Dios tantas cosas, estar molestando a Dios con tanta duda. Ahora David escucha, lo vienen a matar. ¿Qué hace David? Consulta a Dios. ¿Qué hace mucha gente hoy en día? Van a donde un médico, el médico les dice algo, les da un diagnóstico, no consultan a Dios, sino que consultan a Google. Entonces comienzan a buscar el nombre de la enfermedad en Google y sale cualquier cantidad de basura, de porquería, de cosas tóxicas, dañinas, nocivas, que matan y arruinan la esperanza, que deterioran la fe. Consultan y se van llenando de cosas y de cosas y de cosas. Y esa situación se agrava por no consultar ¿a quién? A Dios. Cualquier situación que tengas, cualquier decisión, cualquier contratiempo, ¿a quién debes consultar? A Dios. Es que voy a consultarle a mis papás. No, espera. Yo creo que Dios sabe más que tus papás. Es que voy a consultarle al pastor. Espera. Pastor, sabe algo, pero más sabe Dios. Ahora, una segunda opinión puede ratificar lo que Dios te ha dicho. Pero normalmente el que le consulta a Dios no tiene que estar consultando a los hombres. Hay cosas que uno le pregunta a Dios, listo, ya Dios habló, ya Dios dijo. No tengo por qué estar preguntando una segunda, tercera, cuarta, quinta opinión. Es eso, consultar ¿a quién? A Dios. Entonces, el tipo lo van a matar. Vienen por él. Los filisteos están envalentonados. Los filisteos acaban de matar a un rey de como 14 años atrás. Y ellos vienen antes de que se fortalezca David como rey y el pueblo lo acompañe y vienen a matarlo. ¿Pero qué hace David? Preguntémosle al pueblo. No. Recuerde que uno de los errores de David fue una vez hacer un censo sin preguntarle a Dios. Así que siempre que yo consulto a Dios, Dios se agrada. Porque ¿qué estoy demostrando cuando le consulto? Que dependo de Él. Consultar a Dios es dependencia, es confianza y es decir, tu opinión vale más que cualquier otra opinión. Sigamos leyendo. Entonces, versículo 19, consultó David a Jehová diciendo, mire la pregunta, ¿iré contra los filisteos? Una vez más una pregunta, ¿qué? Puntual. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Sube. ¿A cuál ciudad? A Hebrón. Ahora aquí una vez más, en un momento difícil, le pregunta, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Segunda pregunta. Y Jehová respondió a David, ve, la respuesta a la primera pregunta, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ahora, la segunda pregunta que le hace, ¿los entregarás en mi mano? David está involucrando a Dios en su batalla. Ya David sabe que él solo no puede pelear. Señor, ¿los entregarás en mi mano? O sea, ¿estarás conmigo, pelearás conmigo, los vas a derrotar por mí? Y el Señor le dice, ve y te los entregaré. Dos respuestas maravillosas. Pastor, pero es que eso era David. Dios a mí no me habla así. Dios nos habla, hermano. Dios nos habla. La primera fuente es esta, la palabra del Señor. La segunda fuente es nuestra oración. Sentirás una voz audible o una voz interna. Dios te hablará a través de sueños. Dios tiene múltiples formas de hablarnos. Haz la prueba. Y él tiene que preguntarle a Dios, ¿voy a la batalla? ¿Por qué? Porque David ya tenía miedo. David tenía miedo, obviamente. Ya habían matado a Saúl. Ahora Dios le dijo a David que sería rey. Ya era rey, pero Dios no le había dicho que sería rey por mucho tiempo. Así que David podía decir, bueno, ya estoy como rey, ¿qué tal que mueren días? Hubo reyes que no vivieron nada. Sin embargo, le consulta a Dios y Dios le dice, te voy a dar la victoria. Versículo 20. Y vino David contra Baal Perasim y allí los venció. Y dijo David, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim.
que significa el Señor quebranta, eso significa. Y dejaron allí sus ídolos, esta gente, los filisteos, y David y sus hombres los quemaron. Entonces, David va y pelea, pero primero consulta. Versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir. Entonces, otra vez se vuelven y se levantan los enemigos de David y del pueblo. Otra vez. No, volvamos. Los que quedamos vamos a derrotar a David. Y volvieron los filisteos a venir y se extendieron por el valle de Refaim. Versículo 23. Por segunda vez en este pasaje. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Mire que Dios le dice, esta vez le dice, no subas, no vayas de frente, sino rodéalos. Incluso Dios le da la estrategia para vencer a sus enemigos. ¿Quién conoce el secreto de cómo vencer tus dificultades? Dios. Pero no sé cuántos de ustedes, pero la gran mayoría de nosotros muchas veces tenemos oraciones casi las mismas todos los días. Oraciones calcadas, aburridas, sosas, más que oraciones, rezos, repeticiones. La oración es un diálogo. Y David volvió a consultar a Dios. Señor, volvieron los filisteos, ¿qué hago? ¿Voy otra vez como el otro día? No, esta vez no. Rodéalos. Le da una estrategia nueva. Y dice el 24, y cuando oigas ruido de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Le da una instrucción clara. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Versículo 25. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Muy bien, paremos allí porque el tiempo se nos fue volando. Si consultamos a Dios, no cometeremos tantos errores. Si consultamos a Dios, no nos haremos daño. Si consultamos a Dios, veremos la prosperidad aún en medio de un tiempo de crisis. Yo puedo decirte que en este momento hay ideas de negocios que no han salido todavía. Nadie las tiene. Pero Dios te las puede dar a ti. Consulta al Señor. ¿Qué hago, Señor? Tengo esta platica, ¿en qué la invierto? Señor, me quedé sin empleo, ¿ahora qué me pongo a hacer? Señor, no tengo otra opción económica sino hacer esto, pero muéstrame cómo puedo tener algo mejor. Consulta a Dios en todo. En todo. ¿Dónde vivirás? ¿Con quién te casarás? ¿En dónde estudiarás? Consulta a Jehová y serás como David. El David ahorita que estamos hablando acá. Un David que tenía victoria tras victoria, no por David, sino por Dios. Dios se involucra cuando yo le consulto, Él me habla y yo le obedezco. Él se involucra cuando yo lo escucho. Él se involucra allí. Así que, por pequeñas o grandes que sean nuestras decisiones, consultemos al Señor. Señor, ¿haremos esto o haremos lo otro? Yo le he dicho muchas veces a Dios, Señor, ¿hacemos culto el domingo cuando tuvimos todo este bororó aquí en Cali? Señor, ¿hacemos culto? No hagas culto. ¿Ok? Alguien me dijo un día, ay pastor, pasamos por tales y tales iglesias y abiertas y nosotros cerrados. Le dije, gloria a Dios. El Señor a mí me dijo, ten el templo cerrado. Consulta al Señor. Yo no me puedo comparar con otros. No, ¿por qué? Porque Dios es ¿qué? Personal. Para otros funciona, no significa que para mí funcione. A mí me funciona, puede que a usted no le funcione. Consulte a Dios. Consulte al Señor. Muy bien, vamos a orar. Vamos a dar gracias. Y a continuación voy a dejar la pregunta para otro ganador. Cierre sus ojos un momento, por favor, y terminemos esta noche dando gracias. Yo me voy a desconectar ahora de la transmisión
y en 2 minutos llega Mariana, llega Nico, son las 10 de la noche, ellos estarán por ahí hasta las 10:15, 10:20. Es un tiempo para adorar. Yo creo que todo lo demás puede esperar, la novela, las noticias, el WhatsApp, todo puede esperar. Estamos terminando este ciclo de la iglesia en casa y aprovechemos al máximo este tiempo que el Señor nos brinda. Padre, gracias Señor, te doy por tu palabra. Hoy quiero venir delante de ti a reconocer que he sido necio creyéndome sabio. He sido necio creyéndome sabio. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que me perdones porque muchas veces no te he consultado porque seguramente no he confiado lo suficiente en ti. El no consultarte a ti es un gran desperdicio de oportunidad. Porque ¿quién sino tú conoce mi hoy, mi mañana y mi futuro? ¿Quién sino tú está en un eterno presente viendo todas las edades de la humanidad? Así que hoy, Señor, hoy te pido perdón por no consultarte. Seguramente muchos de los errores y de las consecuencias que vivimos en el hoy son el producto de no haberte consultado. Pero yo quiero hacer una pausa hoy y yo quiero consultarte de aquí en adelante. En todos mis caminos. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú enderezarás mis pasos, Señor, mis caminos. Si yo te reconozco en todos mis movimientos, tú irás guiándome para no fracasar. Quiero ser un hombre que te consulta a ti en todo. Porque eso es una prueba de dependencia, de confianza en ti. Señor, y ayúdame no solo a consultarte, sino a acatar la instrucción que me das, aunque a mí no me guste. Porque cuando consulto a Dios, cuando te consulto a ti, eso es una prueba de que tu opinión es más valiosa que cualquier otra opinión. Cuando se me presente cualquier cosa en la vida, sea una oportunidad o sea una dificultad, antes de correr a consultarle a hombres, antes de correr a consultarle a la internet, antes de correr a consultarle a otras fuentes, ayúdame a postrarme y a preguntarte a ti, Señor. Seguro que tú sí tienes la respuesta que necesito y que más me conviene. Gracias por esta iglesia en casa, Señor. Gracias porque esto nació de tu corazón. Gracias, a ti sea la gloria, alabanza, la honra. Tú te quedas con todo el mérito. Esto no es por hombres, esto es por ti. Te quedas con toda la exaltación, te quedas con todos los aplausos, con toda la gratitud. Gracias, Señor, la gloria es para ti. Te pedimos que nos bendigas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.